Así como hay un camino externo en la vida que tiene que ver con la familia, el trabajo, la vida, los estudios y todo el ajetreo cotidiano que ya conocemos muy bien, hay también un camino interior. El primero se refiere a las cosas que directamente tienen que ver con el cuerpo físico y su subsistencia, diremos sus necesidades. Es legítimo que todos tenemos la necesidad de alimentar al cuerpo, de darle abrigo, de darle cobijo. Para eso necesitamos un trabajo. En fin, eso se deriva en una cantidad de necesidades que son legítimas. Sin embargo, dependiendo del nivel de ser de la persona, que está relacionado con el camino interior, esas necesidades van a ser de tipo. No estoy acostumbrada a usar lentes para ver lejos. Esas necesidades pueden ser muy legítimas, muy auténticas, o pueden ser de naturaleza un poco más conspicua, ¿no? Un poco más gente ostentosa que le gusta tener más de lo que realmente necesita. Dice Krishnamurti, lo siento mami, mi voz es así. Dice Krishnamurti, el venerable maestro Krishnamurti, que en realidad lo que un ser humano necesita para vivir es muy poco. Y se resume a eso: comida, abrigo, techo, bueno, un lugar donde descansar y ciertamente algo que le debemos al cuerpo, que es la limpieza, si posible, de manera cotidiana, ¿no? En todo caso, a lo que quería yo remitirme era este plano material de existencia donde se desarrolla el camino de lo mundano. Y por eso en la gnosis siempre decimos, bueno, esas son las cosas mundanas. Y con eso nos referimos a las necesidades, a veces no tan necesidades, que nos hemos creado en esta tierra, en este camino que sería el camino exterior. Todos pasamos por eso, porque vivimos, evidentemente habitamos un cuerpo físico al que hay que cuidar. Ahora, este camino se procesa bajo la ley del del retorno y la recurrencia, que está a la vez vinculada con la ley de la ley de causa y efecto. ¿Qué queremos decir con esto? Trabajo, por consecuencia, como mal gasto, la paso mal. Siembro cosas buenas, cosecho cosas buenas, hago mal a alguien, el mal me recurrirá en algún momento. Son miles los ejemplos que podemos dar, y es porque en realidad esta ley se procesa específicamente en el tercer plano dimensional de Euclides, que es el mundo tridimensional. Por sus características, se trata de un plano existencial duro, denso, violento, porque en realidad este plano viene directamente derivado del plano de la vida animal. Y como todos bien sabemos ya, porque esta es tercera cámara, el ego tiene origen animal. El ser humano fue en realidad creado en otro plano, muy superior al plano físico, donde nosotros vivíamos en comunión permanente con la divinidad. Algunos en contacto directo, algunos a través de algún tipo de puente, sea psicológico o físico, material, dependiendo cómo se representen las distintas mitologías. Pero el humano, en otras palabras, está realmente desplazado de su hábitat original, que era de carácter semidivino. Y como creación, el ser humano es una creación divinal y no así descendiente del simio, como nos quieren hacer creer los falsos materialistas. Ahora, un tema que me ha parecido importante señalar, resaltar aquí, tanto para primera como para tercera cámara, es que el plano tridimensional está sujeto a 14 leyes naturales. Lo sabemos de memoria, pero ¿cómo se vincula esto de las leyes naturales? Los niveles vibratorios, el trabajo con el ego. Un poquito es lo que he querido hacer aquí. Y no se sorprendan si va a ser más al final de la conferencia, donde voy a abordar el tema del ego y la necesidad de su eliminación. En todo caso, la idea era transmitir a la compañera Lucila Choque que este es un plano específico sujeto a 48 leyes naturales, por eso es denso, son muchas leyes.
Es el único que le sigue en proximidad a eso que llamamos las dimensiones inferiores de la naturaleza o el infierno. Los gnósticos conocemos eso por el infierno, que está sujeto a 96 leyes. Entre las 24 leyes que gobiernan el plano físico, sabemos que está la ley, por ejemplo, de la gravedad, la ley de la dualidad. Tenemos todos 2 manos, 2 ojos, 2 piernas. Tenemos también la oscilación del péndulo, que ya hemos estudiado los de tercera cámara, y siempre estamos entre el afirmar, el negar, el condenar, el me gusta, el no me gusta, odio, amo. Todo esto es parte de esas 48 leyes de este plano, el del retorno y la recurrencia, ciertamente, que también está vinculado con la ley del karma. Cada plano existencial vive de acuerdo a sus propias leyes, son distintas, y estas disminuyen proporcionalmente a la mitad en cada nivel superior. O sea, el nivel inmediatamente superior, que es el astral, tiene tan solo 24 leyes. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque muchas veces tenemos mucho tiempo en la gnosis y no nos hemos dado cuenta cuál es la relación que existe entre el plano astral y la necesidad de aprender a funcionar conscientemente en este plano. ¿Y qué tiene que ver esto con mi trabajo con el ego? Si en el fondo puede ser una cosa muy mundana. No te portes mal, no hagas esto mal, no lo traiciones a tu marido, etcétera, qué sé yo. Cada uno sabrá sus pecadillos. Pero cuanto menos leyes, por tanto, quiere decir que es más sutil, menos denso el plano existencial. Cuanto más leyes, por el contrario, más pesada y más amarga la existencia. Por eso es que en la gnosis, libertad y felicidad son coetáneos. Densidad de materia, peso de materia, más dolor, más sufrimiento, más amargura. Cuanto más sutil la densidad de la materia, menos sufrimiento, más felicidad, otro tipo de leyes superiores propiamente dichas. Entonces, la auténtica libertad estaría relacionada directamente con el nivel existencial donde nos es permitido habitar de acuerdo a nuestro nivel de ser. ¿Qué quiere decir esto? Hay una vibración que es muy alta en las 24, el nivel astral de las 24 leyes, y si salimos en astral y no manejamos muy bien, nos vamos a perder rapidito porque muy fácil nos va a succionar el nivel inferior donde por afinidad vibratoria realmente pertenecemos. Ya que estamos hablando todos con tercera cámara, de una vez aprovecharé de decir, por eso se dice también que todo en la vida es afinidad vibratoria. ¿Es qué? Afinidad vibratoria. Te casas con alguien por afinidad vibratoria. Vives con una familia de tal tipo por afinidad vibratoria. En distintos agregados de egos, cada uno, pero finalmente pertenecemos al mismo nivel. Bueno, en todo caso, esta es la idea, que la auténtica libertad está directamente relacionada con el nivel existencial, con calidad de la vibración de la persona, porque esto ya es de tipo espiritual, según nuestro nivel de ser. Un temita que quisiera tocar que está relacionado con esto, y al final ya lo vamos a sintetizar todo, es mi forma de trabajar, perdón si confunde un poco, es la mecanicidad. Como sabemos, esta es también una de las 48 leyes que rigen a este plano. Este camino está sujeto a la ley de la mecanicidad y al de la línea horizontal. He querido aprovechar aquí de introducir otro simbolismo que es en realidad una fuerza viviente, que es el misterio de la cruz, y por eso estoy hablando de la mecanicidad. Es así como nuestra vida en la línea horizontal se constituye en torno al proceso mecánico de nacer, crecer, reproducirnos. En este plano de existencia donde nosotros vivimos, hay 48 leyes que rigen a este mundo, y que hay 7 planos
En cada plano hay exactamente la mitad de las leyes que hay en el anterior. Este es el más cercano a lo que llamamos en la gnosis las regiones inferiores de la naturaleza, que corresponderían al infierno, diremos. Entonces, por eso es que este plano es tan duro, tan denso, tan difícil de habitar, porque el alma en realidad, el alma humana, la esencia humana es de origen divino. Lo que tiene por agregado, que más un ratito vamos a ver, son los agregados psicológicos que conforman al ego pluralizado. El ego no es uno, no tiene unidad, sino es un conjunto de agregados psicológicos de distinto tipo que nos hacen la vida muy difícil, y precisamente son los agregados los que nos mantienen fijados a este nivel material. Entonces, para empezar, había hecho un poco esa distinción. Y ahora estoy hablando de la ley de la mecanicidad, que es una de las leyes que gobiernan este plano. Entonces, decíamos que el camino exterior está sujeto a la ley de la mecanicidad y la línea horizontal. Así vivimos, 108 vidas nos son asignadas, y vivimos de manera horizontal sin mejorar realmente nuestra calidad como seres humanos, es decir, la parte espiritual. ¿Ya? Es así como nuestra vida se constituye en torno al proceso mecánico de nacer, crecer, reproducirnos y finalmente morir. 108 veces pasamos por este difícil y lento proceso sin lograr arrancarle nada duradero, nada real a la vida. Nos vamos finalmente de retorno al absoluto sin haber logrado nada, porque en este proceso mecánico, que es el camino externo de la vida, lo exterior, lo material, lo vinculado meramente con el cuerpo físico, pero nada más. En este proceso mecánico de la vida tridimensional no es posible desarrollar nada verdadero en nosotros, nada que permanezca incólume ante el paso del tiempo. La existencia real en la gnosis, existir realmente, significa posicionarse como legítimos pobladores del espacio infinito con voluntad propia, posicionarnos aquí más allá del tiempo. Queremos lograr en la gnosis, y la propuesta es una existencia que cuando llegue tu muerte no te avasalle, una existencia que te permite acceder a niveles superiores de realidad, pero no así por así, diremos, ¿no? Para lograrlo es necesario trascender el nivel de las 48 leyes mecánicas que gobiernan este plano físico. Mencionaba que quería abordar un poquito el misterio de la cruz y el camino vertical. Dice el venerable maestro Samael que todo hombre está en un punto matemático exacto en la escala del nivel de ser. Con esto se refiere Samael a que, atravesada a la línea horizontal donde transcurre la existencia humana vida tras vida, se encuentra una línea vertical que asciende o desciende en cada instante de nuestra vida, según la calidad de nuestras acciones, pensamientos, sentimientos, emociones, etc. Nos decía el maestro Tiago en una conferencia que escuchaba hace poco, él decía: no olviden permanecer en estado de alerta de instante en instante. Es difícil y muchos aquí no lo hemos logrado, pero en el ejercicio se va aumentando cada vez un poquito. Y decía, porque cada momento de su vida ustedes están tomando una decisión, voy para arriba o voy para abajo. Y cada momento de su vida ustedes están creando por afinidad vibratoria el nivel de condiciones de posibilidad que van a tener, el nivel y la calidad de vida, de relaciones, de trabajo, de todo lo que van a tener. Entonces él nos decía, no se olviden estar alerta de instante en instante, porque la vida y el nivel de ser se procesa de instante en instante. Cada segundo, cada minuto estamos subiendo o bajando, y normalmente los gnósticos andamos así. Un día subimos, otro día bajamos, y tratamos la idea es que de manera sostenida estemos siempre en ascenso, ¿no? Podemos decir de manera enfática que el camino interior transcurre en la línea vertical que atraviesa la mecanicidad del tiempo.
eso es muy profundo. La mecanicidad del tiempo de la vida horizontal. Así la cruz resulta siendo invertida o parada de pie según el nivel de ser del individuo en cuestión. Ascender al nivel inmediato superior es esencialmente una cuestión de, si lo vemos desde ese punto de vista de las leyes, esencialmente una cuestión de irnos liberando del efecto pernicioso de cada una de las 48 leyes que gobiernan el plano físico. ¿Se entiende? A medida que nos vamos entonando con niveles vibratorios de orden más sutil. Esto es un poco nuevo quizás, pero yo personalmente he podido constatar que cuando estoy en estado de alerta, cuando estoy trabajando sobre mis agregados psicológicos, automáticamente se genera una fuerza que me despierta o me ayuda a empezar a funcionar mejor en otros planos. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de eliminar al ego, no es simplemente una cosa mecánica de, ya, bueno, esto es un poco envidia de mi parte, ya no voy a ser tan mala. No, va mucho, mucho más profundo de eso. Quiere decir que en esta, dice Samael, si el ego el ego siempre quiere ir para afuera, el ego está siempre saliendo de aquí para afuera. Mientras que la autoobservación, que es una técnica que nosotros enseñamos en la Gnosis, la autoobservación es una fuerza que se opone a esta fuerza centrífuga. Si el ego es centrífugo, la autoobservación es centrípeta. Y sabemos muy bien en la Gnosis y fuera de ella, que cuando una fuerza que va en un sentido se le aplica a otra que va en otro sentido, va a haber un punto de fricción. En ese punto de fricción es donde se forma un tercer elemento, que no es ni negativo ni positivo, no va ni en esta dirección ni en esta otra. Este punto para nosotros es la luz. Ahí es donde se prende la luz. El momento que le aplicamos una fuerza centrípeta al ego que si quiere zapar para afuera con sus violencias, sus iras o lo que sea, estamos creando el tercer elemento. Esa luz en la Gnosis es conciencia. Físicamente la luz para nosotros es conciencia. Entonces, es en realidad un trabajo de alquimia, el más completo de los sentidos. Aunque claro, en la Gnosis hay alquimias y hay alquimias como la alquimia sexual, que es muchísimo más compleja todavía, pero que no deja de ser desvinculada de esto que estamos hablando aquí, ¿no? Es decir, a medida que nos vamos entonando con niveles vibratorios más elevados, eventualmente vamos a poder empezar a habitar cada vez de manera más consciente y más duradera en planos superiores. El plano inmediatamente superior al físico es el astral, que en muchas religiones y místicas lo conocen. Este está gobernado por 24 leyes y son distintas a las leyes del mundo físico. Si en el mundo físico, por ejemplo, tenemos la ley de la gravedad, que hace que si yo empujo este bolígrafo se cae, en el nivel astral es exactamente lo contrario, es la ley de la levitación. Exacto. Y por eso es que en el astral es como cuando estás en la luna, ¿no? Tienes dificultad no para elevarte, sino para mantenerte en el piso, porque hay una cosa que te jala para arriba. En fin, para lograr empezar primero a percibir y después a habitar en un mundo de 24 leyes, es menester trabajar arduamente en eso que la Gnosis conoce como la eliminación de los agregados psicológicos que constituyen al ego pluralizado. La Gnosis hace énfasis en la necesidad de empezar a funcionar conscientemente en el plano astral, donde la esencia liberada del ego animal pueda beber de la auténtica fuente del conocimiento universal. Por eso yo creo que Edgar se refería a esto como más que un camino interior, un conocimiento interior, si no me equivoco. Beber de la fuente misma
de la sabiduría universal, en realidad la palabra gnosis quiere decir conocimiento. Y es ese conocimiento del que estamos hablando. Muy diferente a lo que enseñan en las universidades o lo que los letrados, como los llama Samael Aumbeor, los ignorantes ilustrados, así los llama a los científicos, a la mayoría de los académicos. Sí, los ignorantes ilustrados, porque saben un montón de libros, pero no saben nada. Entonces es ahí donde se puede beber de la auténtica fuente del conocimiento universal y vivenciar por experiencia propia aquello que no es del tiempo. A diferencia de otras religiones, bueno, la gnosis no es precisamente una religión, sería más bien como algo así como una síntesis de todas las religiones que fueron auténticas religiones en su momento, ¿no? Pero también es la síntesis entre arte, filosofía, ciencia y religión. Pero ahorita no entraremos en eso porque nos vamos a ir por otro lado. Pero aquello que no es del tiempo es algo que no es ni del intelecto, ni siquiera del sentimiento. Otra cosa. La gnosis es precisamente ese camino ascendente que de manera directa nos lleva a experimentar lo real. Para ello nos da los instrumentos y las técnicas necesarias que llevan al despertar de la conciencia. Queremos despertar de este sueño profundo en el que estamos por efecto de los agregados psicológicos y eventualmente nos llevará a la realización o la autorrealización, diremos, íntima de nuestro verdadero y real ser. Cada uno de nosotros tiene un verdadero y real ser, solo que son tantos siglos, por lo menos un ciclo de 108 vidas, o cuántos más tendremos, depende de la edad de cada uno. Pero cada uno de nosotros tiene un verdadero y real ser que tenemos que descubrir y tenemos que vincularnos nuevamente con ese ser. Evadirse de las 48 leyes no es, sin embargo, una empresa fácil porque requiere eliminar aquello que es lo que más amamos en la vida, y este es nuestro ego pluralizado. Es el ego el que nos mantiene fijados a la materialidad y mecanicidad de este plano doloroso de la existencia. El ascenso del alma por la línea vertical se da de manera exactamente proporcional e inversa a la eliminación de los agregados psicológicos, y por ello es que fundamentalmente se trata de un trabajo de autoconocimiento, gnosis, conocimiento, autoconocimiento, de qué es nuestra propia psiquis, de qué está constituida y cuál es el modus operandum de nuestros agregados psicológicos. Conócete a ti mismo y conocerás el universo, eran las sabias palabras escritas sobre el portal de la entrada al templo del oráculo de Delfos en la antigua Grecia. En realidad, este conocimiento, como decíamos indirectamente, y esta propuesta, es un conocimiento que viene de las estrellas, no lo ha inventado ningún hombre, ninguna academia, ninguna tendencia académica, ni cosa por el estilo. Es un conocimiento que es el que ha fundado todos los auténticos saberes que han pasado por la humanidad, todas las religiones, norte, sur, este, oeste. El ego pluralizado. Se llaman agregados psicológicos a las distintas partes que constituyen al ego, porque éstas fueron agregadas a la estructura psíquica humana durante la caída paradisíaca. No sé si en otras cosmologías tienen una caída paradisíaca, pero Mircea Eliade, que ha hecho una enciclopedia de religiones del mundo, ha encontrado que en realidad la caída paradisíaca es un arquetipo universal, así como es, por ejemplo, la caída al abismo, ¿no? Es lo mismo. Cada vez que un ser se quiebra, que cae,
en este caso toda una humanidad que tuvo una caída paradisíaca, y en ese momento, o diremos a medida que, porque la caída paradisíaca no fue una cosa que sucedió así como lo dicen en la Biblia cristiana, pero fue todo un proceso, ¿no? Originalmente la psiquis humana comprendía una conciencia de tipo despierta, siendo ella misma creación de la divinidad, por tanto perfecta. Con el desarrollo de los distintos agregados psicológicos, la humanidad fue perdiendo conciencia, hundiéndose en un sueño cada vez más profundo, al punto en que hoy en día no distingue lo que es bueno de lo que es malo. Y hasta ha llegado esta humanidad actual a menospreciar la verdad, en realidad negar la existencia de la verdad y de lo real. Eso lo vemos cada día en los aconteceres malignos del mundo, lo vemos en la academia, donde es pecado hablar de la verdad. Es una herejía hablar de la verdad, así como en la Edad Media era al revés, diremos. Con lo cual no estoy diciendo que la Edad Media haya sido buena, obviamente. Bueno, el origen y la causa de los grandes problemas que acosan a la humanidad está en el profundo estado de sueño en el que se encuentra sumida la humanidad y en el desarrollo descomunal del ego y sus acciones malignas sobre la pobre humanidad doliente. La gnosis propone el retorno de la humanidad al estado originario de su creación, cuando ésta vivía en vínculo directo con la divinidad. Este retorno no es posible, sin embargo, sin la eliminación del ego. Aquí estoy hablando solamente de uno de los factores del trabajo gnóstico, que es la eliminación del agregado psicológico, que es de los agregados, y se llama la muerte mística. La muerte mística es distinta de la muerte del cuerpo físico, porque no hay trabajo místico en la muerte del cuerpo físico, es una causa y efecto, diremos, ¿no? Y bueno, hay otra muerte también, que es una tercera muerte, pero eso se lo verá en conferencias más adelante. La gnosis, para hacer este trabajo, ha desarrollado 3 factores del trabajo. El morir, que es morir del ego, o morir al ego, como diría Krishnamurti. El nacer, que tiene que ver con un trabajo de alquimia sexual, pero también en el sentido que he ido hablando hace unos minutos, ¿no? Es esa forma de alquimia psicológica que está tan ligada con la otra. Y finalmente el tercer factor es el sacrificio por la humanidad, que es concretamente dar la enseñanza. La filantropía, claro, eso te trae dharma, pero lo que te trae avanzar en el trabajo que estamos proponiendo en cuanto a sacrificio por la humanidad es directamente dar la enseñanza. Bueno, habiendo hecho esta pequeña digresión, pasaré un ratito a la constitución del ego y ya después ya no va a quedar mucho. En principio, el ego se constituye de 7 cabezas de legión de agregados psicológicos. Son los 7 pecados capitales de los que se habla en el Apocalipsis. La ira, la lujuria, la codicia, la envidia, la gula, la pereza y el orgullo. Esos serían los 7 pecados capitales. Cada una de estas bestias, verdaderos demonios, así como decía mi hermana Cecilia, que era misionera gnóstica, decía los diablazos, así los llamaba. Y decía, bueno, como dice Samael Aun Weor y nuestro propio maestro Tiago, que son en realidad cabeza de legión, que comanda realmente legiones de millares de demonios que atacan a la esencia humana y que en realidad se alimentan de la esencia humana. Se deben acordar ustedes en la película de Harry Potter, cuando en el lago, no me acuerdo ahorita cómo se llamaban esos dementores, esos fantasmas, no eran demonios en todo caso, que succionaban la tiraban al piso a la persona, o antes de tirarla, inclusive cuando lo atacan en el puente en una de las últimas películas, le van succionando la esencia, ni siquiera solo la vida, la esencia misma de lo que es ser humano, ¿no?
Eso es exactamente lo que a mí me ha parecido una muy buena representación del ego. Y si nos damos cuenta, también es un símbolo viviente arquetípico, el vampiro, el que succiona la vida. El ego es eso, y por eso es que siempre vamos a ir para abajo mientras el ego maneje nuestra vida. Por más que pensemos que nos está dando grandes satisfacciones, oh, la lujuria, qué rico, no sé qué. Por más que pensemos que nos está dando grandes riquezas y que eso nos va a dar la felicidad auténtica. Donde el ego maneja la cosa va para abajo. Siempre. Y siempre se termina mal. En fin, se alimentan literalmente de la esencia humana. Me acuerdo que mi hermana Cecilia me decía, Karin, trabaja con tal ego. Diremos que ya habíamos conversado y habíamos quedado en que había que trabajar con tal agregado psicológico. Y me decía, si en la noche, al día siguiente yo le decía, ay no, es que me he soñado con un bebé. ¿Y qué pasaba con el bebé? Era un bebé que parecía gato porque estaba recubierto de pelo negro. Es que tu esencia apenas está empezando a tener algún tipo de nacimiento, me dice. Todavía ni siquiera ha entrado a... Bueno, la esencia no es humana, es divina. En todo caso, ella me decía que el simbolismo era que ese bebé tenía que convertirse realmente en un bebé humano y eventualmente empezar a desarrollar. Y me decía, esa guagua lo que quiere es leche. Y lo que necesita que tú le des es alimento apropiado a su tamañito, a su edad, pero alimento humano. Esa guagua requiere que la cuides. Eso me decía. Entonces, esto para mí era importante, porque quería decir que era un trabajo que había que hacerlo con cariño, con dedicación, con entrega. Y realmente llega un momento en que tú empiezas a sentir que tu esencia es tu guaguita que estás cuidando y haciendo crecer. Y bueno, con el tiempo aparece más crecidita. En fin. O sea, no hay que dejar que los dementores nos succionen nuestra esencia y finalmente la pobre esencia pues sucumba. Las virtudes humanas son las que hacen a la conciencia, pero las virtudes son resultado de tremendos esfuerzos porque son nada menos que el resultado de la eliminación de los agregados. La virtud humana es lo que va alimentando la esencia. Ellas son debilitadas de manera proporcional al desarrollo del ego. Es así como las personas que habitualmente se conforman con vivir en la línea horizontal del camino externo, por más buenas que sean, resultan con el paso del tiempo convirtiéndose en auténticos demonios, sumándose a la cantidad de almas demoníacas que andan acosando al mundo, haciéndolo cada vez un lugar menos y menos vivible. Es así como, por ejemplo, un ejemplo bien cortito, la alegría por el bien ajeno se verá engullida por la envidia, que es la tristeza por el bien ajeno. A mucha gente le da pena el bien ajeno en vez de alegrarse. Y la dulzura del amor será reemplazado por el amargo odio, que bien sabemos que envenena el alma humana, la propia y la del envidiado o el odiado. Así la pobre alma se va degenerando día a día en una humanidad cada vez más caduca y degenerada, y que a estas alturas ya es incapaz de iniciar el camino de su retorno a lo divino. La gnosis es para esos pocos rebeldes, no son mis palabras, son de los maestros, que sí se animan a andar el camino del retorno, aun al precio de desafiar a sus más grandes amores, los apegos a las cosas de este mundo, donde el ego campeante se devora vidas y almas. Entonces la gnosis lo que propone, y lo ha dicho el maestro 1000 veces, es a recuperar primero nuestro estado humano en el que auténticamente fuimos creados, porque ahorita creados ya no tenemos realmente un estado humano, esta humanidad actual. Tenemos más un estado animal. Al principio de la conferencia había dicho que
este plano tridimensional es en realidad el plano que fue creado para la vida animal. Por eso es salvaje, es violento, es denso, es duro, es difícil de sobrevivir. La humanidad fue creada en otro escalón de la vida universal, no solamente en vínculo con la divinidad, con los dioses, porque para la gnosis Dios es Dios, pero cuando hubo la caída paradisíaca, en realidad se tuvo que crear un nuevo plano existencial intermedio entre lo animal y lo semidivino, que era donde nosotros habitábamos. Entonces obviamente es una propuesta muy seria, es una locura para la mayoría de la gente de este tiempo, pero para nosotros es ahí donde transcurre la vida verdadera. Por eso es que hemos querido hablar a modo de empezar a dar conferencias, porque es la primera vez que estoy dando ahora en este grupo. Sí, hemos querido hablar de ese camino interno, ¿no? Bueno, les agradezco mucho por su atención. Si hay alguna pregunta, comentario.